Bueno, pues a ver, otros temas, otros titulares, ¿no? Han aparecido unas extrañas bolas de fuego en Japón y esto ha estado llamando la atención en los medios de aquel país. En algunos medios pues han estado hablando de qué serán estas bolas que, pues bueno, con varias cámaras reportaban que primero se vio una bola de fuego, después entró otra y luego después venían varias entrando hacia el territorio de Okinawa. Algunos aseguran que podría ser alguna chatarra espacial, algunos meteoros, cosas así. Miren, vamos a ver el video. Vamos primero, antes de comentar los detalles, vamos a ver el video de cómo se observa estas caídas. Miren, son lentas, entonces no es una estrella fugaz. Las estrellas fugaces son rápidas, vienen a velocidades impresionantes. Esto es más bien algo que estaba en la atmósfera y de repente empezó a caer, ¿verdad? Pero cae en partes, o sea, cae dividido o caen varias cosas, ¿no? Ahí van, ¿no? Ahí van, son un montón, ¿verdad? Sí, llaman la atención, son bastantitas. Vamos a ver los detalles, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Dicen, el sur de Japón se iluminó el día de ayer por la noche con varios destellos que habrían sido, dicen, entre los reportes, que podrían ser un cohete que se lanzó al espacio de China. Las autoridades japonesas primero reportaron las bolas de fuego y... Perdón. Dice, de momento no se decía al principio la causa, pero dada la información pública, creemos, dicen las autoridades japonesas, que no eran bolas de fuego de meteoritos, sino restos de un cohete, según se declaraba por la autoridad. Ahora, no se pudo confirmar lo del cohete. Dice, la lenta velocidad y la forma en que se movía la luz, con hilos luminosos avanzando en paralelo, parecían exactamente como la entrada a la atmósfera de restos de un cohete que posiblemente sea uno chino. Pues bueno, ahí está la posible solución de este tema, ¿no? De estas bolas de fuego. ¿Qué opinan ustedes? Vamos pues entonces a otro asunto importante, otra de nuestras pues titulares, ¿no? Vamos pues. Revelan, fíjense qué nota, qué cosas es porque pues se me hacía muy sospechoso que Sudáfrica anduviera haciendo ejercicios militares con China y con Rusia. Pues también tiene muy buena relación con Estados Unidos, con Europa. Como que está raro, ¿no? Pues bueno, más bien no es que esté raro, sino que pues claramente Sudáfrica tiene una predisposición, favoritismo, por así decir, hacia lo que hace Vladimir Putin en Rusia. A pesar de eso, Sudáfrica dijo que si Putin iba a su territorio, lo iba a detener por crímenes de guerra, porque es parte del acuerdo que hay del Tribunal Internacional, del cual pues si se le acusa a alguien de crímenes de guerra, no importa quién sea, lo tienen que detener a fuerza. Es un tema legal, pero ellos ya van a cambiar la ley para que no pase eso y no detener a Vladimir Putin o a nadie, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, vamos a los detalles, porque según el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, asegura que Sudáfrica está suministrando armas a Rusia. A pesar de la supuesta neutralidad que ellos han insistido, que ellos dicen que no están a favor de la invasión y que no quieren pues meterse en ninguna bronca, ¿no? Ruben Brigti, el embajador, asegura que un barco ruso estaba cargando municiones y armas en la ciudad de Cabo. Esto se ha detectado desde desde finales de 2022 y principios de 2023. La oficina del presidente Cyril Ramaphosa asegura que estaba decepcionada por esas afirmaciones en una declaración que se hizo y en la que pues no proporcionó más cosas, más información, más detalles, y está pidiéndole a Estados Unidos que den pues pruebas, ¿no? Que den pruebas de lo que están diciendo. Según ha dicho en una conferencia de prensa en Pretoria, el presidente de Sudáfrica asegura que estaba preocupado porque Estados Unidos estuviera dando esa declaración sin siquiera dar una evidencia o una prueba, ¿no? Entonces, pues ahí ahora tiene, ¿no? Es un juego de tenis, ¿no? Pues ya aventó la pelotita para un lado, Estados Unidos, diciéndole, a ver, tú estás haciendo eso. Y Sudáfrica dice, pues a ver, pruébamelo. Pues ahora Estados Unidos tiene nada más de una opción: probarlo, porque si no lo prueba, pues entonces qué credibilidad van a tener en ese tema, ¿no? Eso pudiera explicar que a principios de año pues todavía tenían algo de suministros los rusos, pero quién sabe. Como que el temor más grande que hay ahorita es que Sudáfrica o China pudieran, o algunos otros países pudieran darles armas a los rusos y alargar más el conflicto, ¿verdad? Es como una de los temores que pues hay y de momento pues bueno, van a tener que demostrar esta situación. Veremos si hay algún comentario en estos próximos días, ¿no? Vamos a otro asunto importante.
Bueno, cambiando de tema, fíjense, detienen a varios asuntos en el tema de Pakistán. Pakistán está hecho un caos ahorita porque detuvieron al expresidente de ese país, ¿no? Y al detenerlo, un expresidente muy querido, ¿sí? Llamado Imran Khan, aquí lo pongo en pantalla, ¿no? Lo detienen y pues como que dijeron, pues ni modo, hay que detenerlo, ha sido muy corrupto, aunque sabían que es muy popular, ¿verdad? Bueno, pues la situación empezó a agravarse tanto que ya pues hablan de cientos de detenidos, hay muertos, hay un montón de infraestructura afectada, estamos hablando que hasta bases militares fueron incendiadas. Algunos reportes como DW mostraba esta imagen hace unos momentos, donde siguen los incendios generados por estas protestas, o sea, siguen avanzando esos problemas. Pero regresando a lo que están reportando en medios internacionales, es que creen, pues que la Corte Suprema de Pakistán ordenó la liberación inmediata del ex primer ministro. Lo liberaron después de haber asegurado que iba a estar al menos 8 o 9 días en la cárcel. Lo liberan. Claramente, pues aquí es como que hubo presión y dijeron, ya, se está saliendo totalmente de control. Y dice, los jueces invalidaron el arresto por considerar que no se siguió el debido proceso. Fue detenido el martes por un caso de corrupción cuando acudía a un tribunal para solicitar la libertad bajo fianza de otro proceso. El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó este jueves la inmediata liberación del ex primer ministro Imran Khan, tras declarar ilegal su arresto del pasado martes llevado a cabo por un violento operativo militar que ocasionó protestas en todo el país. Pues mira, será por presión, será porque fue indebida la forma en que se detuvo, pero el punto es que está libre y esperemos que esto también relaje un poco las cosas porque está bien enojada la gente, ¿eh? O sea, pues un tema también ahí muy interesante en estos últimos días, ¿verdad? O sea, se ha estado generando mucha información con esto, pero bueno, vamos a otro tema importante. Vamos a los detalles de la reunión, lo que les comentaba ahorita, los detalles de la reunión que va a haber entre Xi Jinping, presidente de China, y Joe Biden. Y en unos momentos más vamos a en el siguiente reporte, en el siguiente bloque, vamos a platicar de las réplicas del sismo en la Ciudad de México, de lo que pasó en el Popocatépetl y todo este asunto, ¿ok? Pero ahorita regresamos, vamos a eso. Primero, bueno, diplomáticos de Estados Unidos y China ya están preparando un potencial encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping para aliviar las tensiones que existen entre China y Estados Unidos. Creo que esa será una buena noticia, porque la verdad es que a nadie le conviene que las cosas sigan en tanta tensión entre dos grandes potencias, ¿no? Más tensiones, agregarle a esto a lo que está pasando en el mundo, pues está difícil. El asesor de seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan, se ha reunido con el principal diplomático de China, Wang Yi, en Viena. Esto sucedió hoy, esa reunión, ¿no? De diplomáticos al más alto nivel. La reunión no fue anunciada públicamente, esto se supo después de que horas después de que esto estuviera dando en esta reunión, y en la que se sabe que esa reunión es nada más para una sola cosa: tratar de reunir a los dos presidentes, a los dos líderes. El portavoz del Consejo de Seguridad se negó a comentar detalles. Todo está como bien cuidadito para que no se les vaya a caer la reunión. ¿Por qué? Porque es importante que estos dos líderes se reúnan a ver si se calman las cosas con Taiwán, si se calman las cosas en el mar meridional chino, que también ha habido varios encuentros ahí que están a punto de generar un conflicto pues fuerte. Así que, pues bueno, esperemos que esta reunión se dé pronto y que haya buenas noticias al respecto. Mientras tanto, pues vamos al siguiente bloque importante el día de hoy.